entrando en las cascadas de Talofofo. Y yo no veo los puercos que normalmente andan por aquí en muchos puercos. No hay. Murieron. Ok, ya llegamos a la entrada. Aquí uno tiene que pagar $10 la entrada por persona. Y esos son $10 para la gente que tiene residencia de aquí. Así que uno a lo mejor va a tener que enseñar su identificación de Guam, o si no, les van a cobrar $15. Aquí tienen un nuevo zipline también que agregaron, que antes no lo había. Ahora vamos a entrar. Dice Parque de Cascadas de Talofofo. Y unas banderas mayormente de los países asiáticos, que son la mayoría que vienen acá. Aquí vamos a ver la cueva donde el japonés que se llama Yokoi se quedó por, yo creo que eran 20 o 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Él se quedó solito y cuando los americanos volvieron a invadir la isla, que supuestamente liberaron a la gente de Guam de los japoneses, él se quedó escondido en esa cueva que vamos ahora. Y por acá uno tiene que bajar y supuestamente tienen un teleférico que te lleva para abajo donde las cascadas. Esto es donde los niños pueden jugar. Aquí hay yo no sé por qué, pero hay como una estatua o una imagen de un monumento de, no sé, un coreano, dice Chul Su Lee. Yo creo que era el fundador o el que construyó parte de esto. Hay como un tipo de tren pequeño que te llevaba por una parte del parque hasta la otra parte del parque. Aquí hay unas piedras late que para mí no son realmente piedras late. Y por allá abajo hay como estructuras de forma de pene. Honestamente yo no. Podemos ir para allá después para ver todos los penes grandes. Pero ¿cómo? Es que no tiene sentido. Sí, por acá yo no sé por qué y construyeron como un, sí, yo sé, como una casa para espantarse. Por ese lado no sé todavía, pero vamos viendo. Ya vamos a montarnos en el teleférico. Ay, yo no sé cómo la gente aquí anda. Cable car, teleférico número 3. ¿Okay? ¿Cómo la gente puede andar con esta máscara? ¿Cuántos grados? Yo creo que 100 grados, no, como 90 y pico grados. Hay unos perritos que te saludan. ¿Ya? Oh. Ahora vamos a entrar.
el teleférico. Aquí dice, no se puede ni nadar, hacer buceo, ¿qué es? Bucear. Sí. No se puede tirar dentro del agua. Adiós. Bye boy, good boy. Ahora estamos. Ah, bueno, se ve. Abajo. Que antes, cuando yo era niño, todo el mundo se estacionaba aquí arriba y se tenía que... ¿Qué? ¿Dónde? De aquí. Oh, eso. Este plan. Yo no pagaría $20 por una cosa. Eso es muy bajito. Bajito. Sí. Él está haciendo zipline. Y por este lado no se puede ver porque no sé qué pasó con la ventana. Que no se ve. Por este lado. Oh. Oh. Que como yo decía antes, se tenía que tomar un vehículo de, ¿cómo se llama esa? 4 ruedas. De 4x4. Ah, 4x4. Sí, para llegar por toda la orilla de aquí. Abre el japonés. Ahí estamos entrando. Wow. Ahí es las cascadas. Antes todo esto era del gobierno y cualquier persona podía hacer cualquier cosa aquí en este parque hasta que fue comprado por un coreano y ahora hay reglas que uno no puede ni meterse en el agua ni nada, pero como yo lo he hecho, solo que uno tiene que esperar que te digan que no se puede y se va a tener que salir del agua. Ya hemos llegado. Se fueron como unos 2 minutos en el teleférico. Se picaron ya. Y mira el dominicano con un sinaji, el collar chamorro. Hey. Y ahora vamos a salir. Llegamos a la parte de abajo donde todas las cascadas, hay como 1, 2 y 3 cascadas, pero te permiten nada más. Ah, la batería. ¿Tenéis? Y este dominicano que sigue jodiendo con mi video, que estoy siempre teniendo que parar. A continuación con mi video, que él andaba buscando su batería para su cámara del diablo. Aquí antes todos los niños se bañaban aquí. Y ahora no sé, porque como nadie puede entrar, ahora yo creo que el agua se queda como parada y todo esos, ¿cómo se dice eso? Tadpole ay, yo no sé cómo se llaman, tadpole. Hay una estatua de, yo no sé por qué pusieron una estatua de Buda en una isla que es completamente católica. Acá de que es un japonés. No, es un coreano. Aquí. No, porque no trabajamos con la cueva del japonés. Y ahora
la cascada más grande de aquí es esa cascada que me hace mucha falta porque aquí era muy familiar mucho antes y toda la gente de toda la isla venía para acá para disfrutar de esta cascada y ahora no. Ahora estamos cruzando un puente de esos que se mueven. Oh, 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 oh. Las cascadas. Y hay un museo aquí también. Ahora vamos a ir donde esa cueva. Esto es Cascadas número 1. La que fuimos era Cascadas número 2. Por acá hay un pequeño museo de la historia de Guam que vamos a entrar rápido. Familias pueden comer aquí. Es que vamos, pero no ahora mismo. Esta era la salida. Aquí antes era una cafetería y se vendía recuerditos. Aquí se puede sacar fotos, selfie, de todo. Pero vamos a entrar rápido a este museo. ¿Se puede entrar? Claro. Uno no pagó $10 para nada. Museo. Estamos entrando. Oh, pero es súper cosa por aquí. Es como vivía la gente por esta parte. Jabalí. No tocar. Favor de no tocar las pinturas. El barco de Magallanes que llegó y supuestamente se hicieron amigos, pero no fue el caso porque esto pasó como en todas partes de América Latina. Pero ¿qué te digo? Yo prefiero eso que verme feo como esos indígenas. Ahora que estamos como mestizos. Nazi Japón invadió a Guam. Primero invadieron a las Islas Marianas del Norte y luego Guam fue la única isla no parte de Japón. Luego en 1940 Japón entró, o 1939, y cuando los americanos volvieron se quitaron la vida y fueron para el cielo. Y después se quedó Yokoi, ese japonés ahí, y vamos ahora a ver la cueva donde él se quedó por 2 décadas o más. Salida, dice ahí. Ahora vamos para Yokoi Cave. Tú no necesitas... Ah, mira, se podía bañar aquí también. Y yo traje el shampoo y todo. Cuidado resbaloso. Ahora vamos de camino para la cueva.
a ver la casita de este tipo. Este hike son supuestamente 5 minutos más o menos, así que voy a apagar el celular hasta que lleguemos por allá. Hasta que lleguemos a bajar, mamá, al subir la meta. Bájate. Esto es, yo no sé, Cañada. Uy, Uy, mira, es como lodo. Ay, diablo. ¿Y por qué yo me puse estos zapatos? Esto es como lodo. Como lodo. Cuidado, Palaxi. Palaxi es resbaloso en el chamorro. Palaxi. P-A-L-A-K-C-S. Glota. Palaxi. Palaxi. Aquí se supone que uno pide permiso de los ancestros, los espíritus. Se dice Gueludenguela, cocina ben falofan gitanomizu. Gueludenguela, cocina ben falofan gitanomizu. Ungandesa tano hulokui. Ok, apagar. Ahora llegamos a donde vivía Yokoi, debajo de estos bambú. Y uno puede entrar también. Image of Yokoi Cave. Bueno, antes se podía entrar su cueva, pero yo no sé. Ahora, sí. Estaba aquí. ah, lo cerraron. Yo creo que sí. Pero aquí dice que así es como se veía lo de abajo, donde él se quedó por décadas. Le hicieron como una estatua de Buda, que yo no sé por qué, si ese tipo ni era budista. Hay unas imágenes de él, la ropa que andaba por décadas, lo que él tenía puesto. Ah, así se veía, mira, debajo. Se hizo como una estructura. Mira, el hoyo donde él se quedaba escondido. Y no, era 28 años. Eso es años en japonés. Niju hachi nin. Niju hachi. Aquí, yo no sé si se puede entrar, pero aquí es donde él... Yo entré ahí. ¿Tú quieres bajar? Lo bloquearon, antes se podía... Mira. Antes se podía entrar. Ahora yo no sé si quiero entrar, si durante esta pandemia a lo mejor bajaron un montón de diferentes cosas. Aquí es donde él escondió, y eso es como bastante profundo, y él tenía como un tipo de habitación. Se hizo un baño también debajo. Esto es parte del río, donde llega el río de sí, Talofofo. Y esa cueva yo me imagino que
corre todo Mira. como por debajo de esta mata Sí, de debajo de la mata de bambú. bambú. Y antes había un tren que uno podía llegar desde donde caminamos, donde comenzamos a caminar, al lado del museo. Se tomaba un tren que no era muy grande, era como de 6, 8 personas a la vez. Ya no existe. Y ya se acabó el video de la prueba de Yopo. Yo quisiera entrar para enseñar cómo él vivía debajo de ella, pero bloquearon la entrada de la cueva. Ahora volver a donde el museo a ver las cascadas número 1, que realmente son como cascadas feas para mí, pero así se llama, cascadas número 1. Está aquí. Ahora vamos para las cascadas número 1. No número 1 de que son mejores, pero el nombre número 1. Hay que cruzar otro puente de eso. Honestamente nunca me han gustado estas cascadas porque se ve que todo se acumula ahí. Pasa, ¿no? Aquí se podía bañar en el medio, es como una piscinita. Ahora durante estos días ha llovido mucho, casi un día entero. El otro día llovía, así que todo está como súper sucio, se ve sucio. La acumulación de los bambú que corren desde allá arriba de la primera cascada. Es súper feo aquí abajo, pero ¿qué te digo? Como naturaleza. No hay nada por allá ya. Bueno, vamos a subir por allá. Listo, vamos a subir. Estamos saliendo de camino para allá arriba, saliendo de la cascada. Yo creo que deberíamos esa es la otra cascada. Honestamente ahora es muy diferente, que ahora tienen reglas, no se puede esto, no se puede el otro. Y creo que ni se permite ir a todas las demás cascadas allá.
Calor, calor, calor. Eso es el zipline de nuevo. Terremoto. Ghost House. Casa. Espérate, ten cuidado, mira un coso de abeja ahí. ¿Qué? Al diablo. Bueno, ya me espantó. Pero qué raro ¿Ya? que ellos no tienen eso cerrado. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué ponen eso ahí? Ya, vamos. ¿Por qué tienen eso abierto? Para que te espante. En la misma entrada, una colmena de abeja. Oh, sí. Oh, sí. Ah, otra cosa de Buda. Eso era un fogón, ya después me Tulaika. Ma usa para estatua en Buda. Oh, se llama Tierra de Amor. Así se llama. Tierra de Amor. Vamos a ver cómo se ve esta Tierra de Amor. Se está cayendo, ¿no está? Le pusieron una madera. Ay, 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 mira esto. Tierra de Amor. Oh my God. Mira esto. Contra rastrería. Mira todas las posiciones que uno pueda pensar. Creo que hicieron Ay, mi madre. todas las posiciones. Mira, hay un pene súper grande ahí. Ah, mira esto. Está poseando para la cámara con los dos dedos. Mira esta. Mira, puta. Mira, puta. A que te metan. Ay, qué fuerte. Y hay una chica allá en la parte de atrás, montada en un pene. Y yo creo que ya está. Como quiera tenemos que llegar a donde mi abuela. Esto se llama Tierra de Amor. Hasta después.